Tengan todos ustedes un muy buen día. Hemos visto en la entrega anterior el efecto fantasma del ADN, que consistía básicamente en que el ADN tiene propiedades que le permiten relacionarse con la luz de una extraña manera. Pues como vimos, los fotones de la luz se organizaban siguiendo la estructura del ADN. A la vez, esta interacción, esta rara forma de relacionarse, aparte de ser con la luz, también se efectuaba con la estructura del espacio, o mejor dicho, del espacio-tiempo. Pues como vimos en la experiencia, el ADN, luego de ser retirado del contenedor, donde se relacionaba con la luz, continuaba esa extraña relación ADN y luz hasta por 30 días, en la cual el ADN ya no estaba físicamente allí, pero su presencia seguía siendo registrada por la luz, lo cual nos habla de que el ADN interacciona con el vacío o el espacio-tiempo. En resumen, ya vimos en esa entrega anterior ciertas propiedades cuánticas o de esa física que no es la tradicional, que no se enseña tanto quizás, y que siempre deja perplejos a los científicos, y más que perplejos aún a los científicos ortodoxos, que es o no es, mejor dicho, otra forma que resistirse a las cosas nuevas. Esto último ha ocurrido a lo largo de toda la historia del hombre, así que hay que ser conscientes de que estas cosas las ha habido, las hay y las habrá, presentando siempre una dura resistencia a estas cosas. Ahora, en este video, nos adentraremos aún más en este sentido, presentando dos experiencias donde el ADN vuelve a ser de las suyas. Es decir, el ADN se presenta como una sustancia, como una materia, pero un tipo de materia muy especial y extraordinaria, porque como veremos en este caso, el ADN interactúa con las emociones humanas y como si fuera poco, interacciona sin importar si esa emoción la está experimentando una persona presente en el ADN en cuestión o si está a gran distancia, lo que pondría en evidencia de que estamos ante la presencia de cualidades de no localidad del ADN y también cualidades de atemporalidad, pues el ADN ha demostrado reaccionar instantáneamente ante un estímulo realizado a distancia. Veamos la primera experiencia. Esta la realizó un señor llamado Cleve Baxter, quien fuera biólogo de plantas y una especialista en interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o sea, la CIA de los Estados Unidos. Ha sido mejor conocido por sus experimentos con plantas utilizando un instrumento que es el polígrafo, que es más conocido como el detector de mentiras. Esto ocurrió por allá en la década de 1960 y también este señor, Cleve Baxter, escribió el libro llamado Percepción Primaria, Biocomunicación con las Plantas, también conocido como La Inteligencia de las Plantas, donde describe 36 años de su trabajo y fue publicado en el 2003. Y en este libro afirma que las plantas sienten dolor y tienen percepción extrasensorial. Si bien, como todas estas cosas, hay una cantidad de científicos que niegan las afirmaciones y estudios de Baxter, lo cierto es que actualmente cada vez más publicaciones apuntan en el sentido de que los vegetales, si bien no tienen la inteligencia o esa forma de inteligencia
que tienen los animales evidencian de distintas maneras que sienten o que perciben claramente hechos o sucesos o cosas que ocurren a su alrededor. Si bien, y obviamente de una manera muy diferente a la de los animales. Quizás esté de más mencionarlo, pero lo diré de todas maneras. Por si alguien todavía tiene alguna duda respecto a esto. Todos, pero repito, todos los seres vivos, sean bacterias, hongos, vegetales o animales, percibimos de una u otra forma nuestro medio ambiente, nuestro entorno, lo cual es una forma de cierta conciencia o cierto nivel de conciencia, pues esta es una de las facultades que tenemos todos los seres vivos y es obvio que deba ser así porque siempre el ser vivo debe tener un registro o captar lo que está ocurriendo en el entorno que lo rodea y eso ya es una forma de conciencia. Como decíamos, y como hemos presentado en este canal, publicaciones científicas de por medio, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, no existe duda alguna de que las plantas reaccionan a la música o a determinadas frecuencias de sonido, lo que termina modificando el desarrollo, la fructificación y un montón de otros aspectos de las plantas. Pero continuemos. Como decíamos, Cliff Baxter era un experto en polígrafo, o sea, en el tema de detección de mentiras o detector de mentiras, porque leía con su aparato pequeñas o pequeñísimas alteraciones de la conductividad eléctrica de la piel de quien estaba siendo interrogado. Y en este caso aplicó, digamos, todo ese conocimiento que él había aplicado en seres humanos, también en plantas, y en este caso el experimento se realizó con ADN humano. La experiencia se realizó en instalaciones militares de los Estados Unidos, en Phoenix, Los Ángeles, y recuerde que fue en instalaciones militares porque Baxter trabajaba para la CIA. Se recogió una muestra de leucocitos, es decir, células sanguíneas blancas o glóbulos blancos, de un número de donantes. Estas células tienen en su núcleo celular el ADN que se quería estudiar. Estas muestras de glóbulos blancos, obviamente estamos hablando de células vivas, se colocaron en una habitación preparada a tal efecto que contaba con un equipo de medición de esos cambios eléctricos. A su vez, el donante era colocado en otra habitación y sometido, en este caso, a estímulos emocionales, consistentes en videoclips donde, con distintas temáticas, se le generaban distintos estados emocionales. En esta experiencia, como dijimos, el ADN era colocado en un lugar diferente a donde estaba ubicado el donante, pero todo era en el mismo edificio. Tanto el donante y al mismo tiempo su ADN eran monitoreados y se pudo observar que cuando el donante mostraba altos o bajos emocionales, medidos por esos registros de ondas eléctricas, el ADN expresó respuestas idénticas y al mismo tiempo. No hubo lapso de tiempo de retraso entre la transmisión de la información y la recepción de la misma. Tanto los altos como los bajos en el ADN coincidieron exactamente con los altos y los bajos de los estados emocionales del donante. Luego de esto, los experimentadores quisieron saber cuán lejos podían separar al donante de su ADN y observar al mismo tiempo si continuaba
o sea, si se continúa observando ese efecto. Es decir, hasta qué distancia seguiría habiendo una conexión entre el ADN con la persona donante. Y comenzaron a realizar pruebas cada vez a mayor distancia. Pararon de hacer pruebas al llegar a una separación de 80 kilómetros entre el ADN y su donante. Y a continuación, teniendo el mismo resultado y sin lapso de retraso en la transmisión, es decir, que la reacción del ADN siempre fue instantánea. No se ha comunicado una experiencia a mayor distancia de esos 80 kilómetros, pero tampoco se ha comunicado de que a mayor distancia el efecto dejara de producirse. Simplemente se suspendió ese alejamiento porque se consideró más que suficiente concluir que la distancia no influía en el resultado de esa extraña comunicación entre el ADN y su dueño. Es del caso recordar aquí que en la física cuántica existe lo que se denomina entrelazamiento cuántico, fenómeno por el cual los físicos han demostrado que cuando dos partículas subatómicas se relacionan entre sí, relación que puede ocurrir de distintas maneras, pero que implican una interacción donde hay un intercambio de información entre esas partículas. Y que a partir de allí, a partir de ese momento, se genera o existe lo que se llama un entrelazamiento cuántico. Y luego, si se separa entre sí esas partículas, los efectos o influencias que sufra una de ellas es percibido o sentido de alguna manera instantáneamente por la otra partícula, sin importar a qué distancia se encuentre una de otra. Entonces, de este experimento se pudo observar repetidas veces que el ADN y el donante tuvieron las mismas respuestas al mismo tiempo. La pregunta que inmediatamente surge ante esto es ¿por qué ocurre esto? La respuesta no es a día de hoy tan clara, pues ante esta evidencia, y en honor a la verdad, por ahora solo podemos hipotetizar, es decir, aventurar explicaciones que luego deberán ser confirmadas fehacientemente por experiencias bien controladas y repetibles, pero sí que podemos afirmar, sin ninguna duda, de que las células vivas de los humanos, separadas de sus dueños, siguen en una clara, pero clara conexión con esa persona a la que pertenecen, y esta conexión es obviamente un raro enigma que tenemos respecto a qué tipo de desconocido, de fenómeno está ocurriendo aquí, que probablemente sea un fenómeno energético, hipotetizando, ¿no? ¿Qué extraño fenómeno permite esta conexión? Y la hipótesis es que, bueno, el ADN, incluso otras macromoléculas, como el ARN, y como las proteínas también, funcionan como una antena, como una antena que capta ciertos patrones de energía que podrían, en este caso, ser los patrones energéticos del donante. Pues claramente, esta célula que ya está fuera de su dueño, por así decir, como todas las células, están en una comunicación, es decir, todas las células de nuestro cuerpo, a fin de poder estar el organismo vivo, deben sincronizarse. Y esa sincronización en todo el organismo, en este caso el organismo humano, debe ser una sincronización entre 50 billones de células, y esa cantidad de sincronizaciones que deben ocurrir no se pueden realizar por una vía tan lenta como son nuestras fibras nerviosas, y menos aún todavía
como lo serían una vía de comunicación mediada por impulsos de sustancias químicas. Pues estas dos formas de comunicación son extremadamente lentas, eso ya lo ha establecido la ciencia fehacientemente, son formas extremadamente lentas para coordinar rápidamente 50 billones de células, que son las del ser humano. A la vez, se observa esta especie de algo que es una energía nueva o no observada con anterioridad por la ciencia. Y se observa también que no se ve afectada esta comunicación, como les decía, ni por la distancia ni por el tiempo. Eso es realmente como para decir, wow, ¿qué estará ocurriendo a ese nivel para que ocurra este tipo de interconexión? De nuevo, el razonamiento es que esta no es una forma de energía localizada, es una energía que tiene que estar existente en todas partes y en todo tiempo, o que directamente está fuera del tiempo, lo cual es extrañísimo, pero estamos abriendo una puerta hacia una observación de fenómenos que hasta el presente de alguna manera habían pasado desapercibidos. Ahora vamos al siguiente experimento que fue realizado por el Instituto Geermatt y que se dio en llamar esta experiencia efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. Quiero decir que el Instituto Geermatt, que la verdad que son a día de hoy 3 instituciones. Una es el Instituto Geermatt, creado en 1991, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de la inteligencia del corazón humano, con la misión de contribuir a mejorar la salud, el bienestar y la conciencia de los seres humanos, uniendo psicología y fisiología. Por otro lado, aparte de este Instituto Geermatt, está también el Instituto Geermatt LLC, creado en 1998, unos años después, compañía que tiene la finalidad social de difundir los descubrimientos de este instituto. Y en tercer lugar está el Quantum Intech Incorporator, creado en el año 2002 y dedicado al desarrollo de dispositivos tecnológicos también para mejorar la salud y aplicando todos estos conocimientos. Por otro lado, y les presento ahí al señor Rollins McCarthy, director del Instituto Geermatt y la cabeza más visible, ¿no?, de todas estas instituciones. En este experimento del Instituto Geermatt se tomó el ADN de placenta humano, un ADN que se considera la forma más prístina o más pura, por así decir, de ADN, y fue colocado, como decíamos, el ADN en un recipiente acondicionado para poder medir cualquier cambio que ocurriera en el mismo. No solamente cambios a nivel eléctrico, sino cualquier otro, como ya vamos a ver. Se distribuyeron 28 muestras de este ADN en tubos de ensayos distintos, 28 tubos de ensayo. Y se entregaron esos tubos de ensayo a 28 investigadores, los cuales, como vamos a ver, habían sido previamente entrenados. ¿Entrenados para qué?, dirá usted. Cada uno de estos 28 investigadores había sido entrenado para generar y emitir sentimientos. Es decir, que cada uno de ellos había desarrollado la capacidad de tener fuertes cambios emocionales, unido a la capacidad de poder dirigir esa emoción, conscientemente hacia algo o hacia alguien.
Y esto es lo que hicieron estos investigadores con el ADN que les fue entregado, ese ADN de placenta humana, como dijimos. Lo que se descubrió fue, una vez que los investigadores, cada uno y por su cuenta y separado, se puso frente al ADN y empezó a observarlo y empezó a cambiar sus emociones y a tratar de, digamos, enviársela, lo que se descubrió fue que el ADN, aparte de registrar algún cambio eléctrico, produjo un cambio de forma muy significativo de la forma del ADN de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. Cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio y se lo enviaron, por así decir, al ADN, este respondió relajándose y sus filamentos se fueron estirando, se fueron alargando. Este ADN se hizo más largo, más relajado, como que, digamos, de alguna manera flotó más plácidamente en lo que es el núcleo celular. Cuando, por otro lado, los investigadores sintieron rabia, miedo, estrés, el ADN respondió apretándose, contrayéndose, se hizo más corto. Y a la vez también se observó que se apagaron una serie de genes o de códigos de ahí que de alguna manera dejaron de manifestarse esos códigos genéticos en el metabolismo celular. Con esto de este ADN contrayéndose, sería lindo reflexionar que si usted alguna vez se ha sentido descargado, sin energía, decaído, sin fuerza, por emociones negativas, ahora ya tiene un elemento para ir entendiendo por qué en ese momento sintió esa descarga, esa falta de energía, porque su ADN se estaba de alguna manera estrujando, por decirlo, para que se entienda. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver esta experiencia con la salud? Bueno, quizás el siguiente ejemplo aclare la duda. Este experimento fue posteriormente aplicado, es decir, los experimentadores, estos científicos entrenados, lo hicieron con pacientes HIV positivo, es decir, personas que han desarrollado el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y su sistema inmune tiene una grave deficiencia, que es que no reacciona ante los agentes patógenos. Estos científicos descubrieron que los sentimientos proyectados, generados, ¿no?, en el corazón, por así decir, y proyectados hacia estos pacientes, sentimientos de amor, de gratitud, de aprecio, crearon en los enfermos una respuesta inmune 300.000 veces mayor a la que estaban teniendo previo a esa experiencia. Así que aquí vemos un claro ejemplo de cómo las emociones nuestras, es decir, las que estamos generando nosotros, y también las emociones que nos llegan de nuestro entorno, nos puede ayudar a permanecer con salud, sin importar por ahí cuán dañino sea un virus o una bacteria que ande flotando a nuestro alrededor. Y también que por la simple inversión de este ejemplo, tendremos el ejemplo contrario, como ser, si un humano susceptible al recibir otro tipo de emociones, o sea, o generar él mismo emociones de tipo negativa, cómo terminarán impactando en la salud. Entonces, en la experiencia que venimos comentando, se constató cómo la respuesta del ADN y por ende de la persona en cuestión proporciona salud y vigor ante los sentimientos de alegría, de amor, de gratitud, de aprecio. O sea que, dicho más simple, los sentimientos,
por así decir, resumirlo, los sentimientos son poderosos, tanto para un aspecto, el bueno, como para el otro, el malo. Continuando, diremos que estos cambios emocionales produjeron influencias en el ADN que fueron más allá de los efectos electromagnéticos, como ya mencionábamos. O sea, fue en la forma del ADN. Los individuos entrenados para sentir amor profundo fueron capaces de cambiar la forma del ADN. Y esto tal vez, y lo planteo como una hipótesis, se deba a una nueva forma de energía que conecta quizás toda la creación. Esta energía parece ser una red tejida en todo el universo, como decimos quizás, que conecta todas las cosas. Y para ir a algo más científico, debemos recordar que si hay algo que hace así, algo que conecta todo lo que existe, es un descubrimiento relativamente nuevo, lo que hace el bosón de Higgs. El bosón de Higgs hace eso, relaciona, interconectan todas las cosas que existen. Y por otro lado también es bueno destacar que esto también ha sido afirmado hace más de 6.000 años por los Vedas, en la zona de la India, o por los indios Hopi en Estados Unidos, y muchas otras culturas de neto corte espiritual. Si es una coincidencia, una casualidad, a lo mejor, pero es llamativo que en general las culturas que han desarrollado espiritualidad llegan a esta conclusión a la que recién se está asomando la ciencia, pero llega después, en el caso de los Vedas, después de 6.000 o más años, nuestra ciencia de punta a empezar a asomarse a estos fenómenos. Bien, en esencia, estas experiencias sugieren que mediante nuestras emociones podemos influenciar esa especie de red que conecta a todo lo que existe. Así que, si lo ha afirmado en este video, le dice algo a usted que está mirando, tómese, con respecto a las emociones estoy hablando ahora, vuelvo a las emociones. Si este video le dice algo, tómese su tiempo para mirarse, para escucharse a sí mismo. No es una mirada y una escucha que no es como la que hacemos normalmente hacia el exterior, sino una mirada y una escucha hacia el interior. Haga consciente sus emociones. Observe qué es lo que está sintiendo mayormente cada día. Si esas emociones son en general de alegría, de gratitud, de paz, o si por el contrario, esas emociones son de enojo, de rencor, de angustia, de miedo, de ansiedad. De acuerdo a lo que encuentre allí adentro, como le digo, adentro de usted, esto le estará diciendo claramente hacia dónde se está encaminando su salud y su vida, que no es para nada poca cosa. No por nada, el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dijo: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. No espere que la naturaleza llegue a hacer semejante esfuerzo con usted. Si empieza a practicar esa autoinspección, esa mirada introspectiva, seguramente se va a ahorrar un montón de contratiempos y sufrimientos. Bien, hasta aquí llego con este tema. Como siempre digo, es un tema que al que tenga curiosidad sabrá encontrar, pues a día de hoy, por lo menos la información está disponible. Después, ¿qué hacemos cada uno de nosotros con ello? Ya es otra cosa.
Así que me despido recordándoles que busquen paz, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Gracias por su atención.